Bienvenidos una vez más a su programa, Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa, Respuestas Evangélicas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este debate que sostuvo Santiago Alarcón con Jonathan Ramos. Fue un debate muy bueno. Ellos estaban tratando el tema de la sola escritura. Y se derivaron varias otras cosas, varios otros temas dentro de este debate y se han generado cantidad de reacciones al respecto. Bueno, esta es una más de ellas. Es un humilde análisis que estoy realizando en base a lo que yo pude escuchar, en base a lo que pude detectar. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Decía yo, para empezar, el día de ayer comentábamos que Santiago Alarcón dijo que el 90% de los evangélicos no usan velo en sus iglesias. El 90% me parece una cifra demasiado elevada y sacada de la manga. Si ustedes van a CatholicNet y buscan ustedes acerca de los pentecostales, ellos van a decir que los pentecostales llegan a ser del 80 al 85% de los protestantes. El otro 15% serían lo que los católicos ponen en una misma bolsa, que son testigos de Jehová, mormones, adventistas, etcétera, ¿verdad? Ellos nos ponen a todos en un solo costal. Pero bueno, si bien los testigos de Jehová no utilizan el velo, los mormones no utilizan el velo, supongamos que todos los bautistas no utilicen el velo, eso sería el 15% de los protestantes, mientras que el 85% restante que son pentecostales, bueno, en muchas de nuestras congregaciones sí se utiliza el velo. Esa cifra descabellada de que el 90% de los evangélicos no usan velo, bueno, creo que fue una cifra que se la sacó de la manga, porque ya saben que este hombre lo que no sabe, inventa. Y sabemos que iglesias grandes como el IM de Guatemala utilizan velo. Los hermanos de la cobertura de llamada final utilizan velo. Esos que sacaron los cantos de inspiración, los discos de inspiración, utilizan velo. Si nos remontamos a los ministerios como el de Palabra en Acción, que también tiene una serie de discos muy buenos, ellos utilizan velo. Aún en las congregaciones más apartadas, en los pequeños pueblitos, vemos hermanitas que usan velo. Entonces, no sé de dónde saca Santiago Alarcón la cifra del 90% de evangélicos que no usan velo. La verdad es que, bueno, el tema no iba por ahí, pero solamente quiero destacar esta estadística para que vean que no son confiables los datos que Santiago Alarcón saca, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo este análisis. Voy a mutear mi micrófono. Es eso lo que te quiero mostrar con pegarte un tiro en el pie. Nuevamente, ¿cómo sabés que segunda de Pedro es palabra de Dios? ¿No? A ver, reitero, los criterios son de aproximación, sí, pero ¿cómo sabés a ciencia cierta? Acá luego voy a retomar porque decís, bueno, hablaste de los textos que fueron, abrazados por la totalidad de los cristianos como un criterio cumplido. El problema es que segunda de Pedro no fue abrazado por los primeros cristianos de los primeros siglos en su totalidad. Fue rechazado. Entonces, ¿cómo cumple ese criterio segunda de Pedro? No lo cumple, hermano. Y es el único texto que utilizás para justificar toda la escritura, que ahora me voy a meter en él, pero es el único texto que utilizás. No utilizaste otro texto más, y ahora me voy a meter en él. Bueno, pues aquí se habla de criterios de canonicidad, ¿verdad? La primera marca o prueba que verificaría la autenticidad, la autoridad de un libro para el canon, era su origen apostólico. Este criterio del origen apostólico tenía en realidad dos dimensiones. Uno, podría ser de origen apostólico, esto significa que fue escrito por un apóstol, es lo primero. Y el segundo punto es que fue escrito bajo la sanción directa e inmediata de un apóstol. Entonces, para esto vamos a dar un par de ejemplos. El libro de Romanos no estaba cuestionado porque todos admitieron que fue escrito por el apóstol Pablo.
y llevaba consigo la autoridad apostólica. Y el Evangelio de Mateo ciertamente no fue cuestionado, ni el Evangelio de Juan, porque estos evangelios fueron escritos por los discípulos que llegaron a ser los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos? Lucas no era apóstol, ni tampoco Marcos. Sin embargo, Lucas era un asociado del apóstol Pablo. Fue con él durante sus viajes misioneros y por eso tuvo la autoridad apostólica de Pablo, aprobando su producción literaria. Del mismo modo, Marcos era visto como el portavoz del apóstol Pedro, de modo que la autoridad de Pedro estaba detrás del Evangelio de Marcos, ya que la autoridad de Pablo estaba detrás del Evangelio de Lucas. Así, desde el principio no había ninguna duda sobre la autoridad apostólica y la canonicidad bíblica de los 4 evangelios y del corpus básico de los escritos de Pablo. Vamos a volver a escuchar la opinión de Santiago Alarcón al respecto de este tema. Es eso lo que te quiero mostrar con pegarte un tiro en el pie. Nuevamente, ¿cómo sabés que segunda de Pedro es palabra de Dios? ¿No? A ver, reitero, los criterios son de aproximación, sí, pero ¿cómo sabés a ciencia cierta? Luego voy a retomar porque decís, bueno, hablaste de los textos que fueron, abrazados por la totalidad de los cristianos como un criterio cumplido. El problema es que segunda de Pedro no fue abrazado por los primeros cristianos de los primeros siglos en su totalidad. Fue rechazado. Entonces, ¿cómo cumple ese criterio segunda de Pedro? No lo cumple, hermano. Y es el único texto que utilizás para justificar toda la escritura, que ahora me voy a meter en él, pero es el único texto que utilizás. No utilizaste otro texto más, y ahora me voy a meter en él. Bueno, vamos a ver. Cuando se hicieron estos criterios de canonización, el primer criterio era que estos escritos hayan sido redactados, hayan sido escritos por los apóstoles o por algún discípulo directo de los apóstoles, como fue el caso de Timoteo o el caso de Tito, que eran discípulos directos de Pablo. Entonces, bueno, esa fue la primera forma de hacer un filtro para ver cuáles eran los libros sagrados. Es decir, aunque en el caso de la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, Santiago afirma que no fue aceptado por todas las comunidades. Bueno, el primer criterio no es que haya sido aceptado en todas las comunidades. El primer criterio es que haya sido escrito por un apóstol o por un discípulo directo de los apóstoles. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice esta carta. Ya que vamos a estar hablando de esta carta, vamos a ir a ella, y es segunda de Pedro, y vamos a leer el versículo 1. Y vamos a ver cómo empieza esta carta. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí vemos nosotros que Simón Pedro da la salutación. Y con esto es Simón Pedro el que dice: yo escribí esta carta. No era necesario en este caso que todos aceptaran la carta, porque el primer criterio, el primer filtro era que las cartas fueran escritas por un apóstol o por un discípulo directo de los apóstoles. Vemos que esta carta afirma ser escrita por Pedro. Y hoy no existe un solo católico o evangélico que pueda decir que este no es un libro sagrado, porque el primer filtro es que haya sido escrita por un apóstol o por un discípulo directo de los apóstoles. Ese fue el primer filtro. Después hubo otros criterios de canonicidad y los vamos a mencionar, ¿verdad? El segundo criterio de canonicidad fue precisamente la recepción por la iglesia primitiva, ¿verdad? Tomamos, por ejemplo, la epístola a los Gálatas, el Nuevo Testamento.
La suposición es que la carta que Pablo escribió a los Gálatas no estaba destinada simplemente a una congregación, sino que tenía una audiencia más amplia a la vista y fue escrita como una carta circular que se distribuía a las iglesias de la región de Galacia. Pero no solo era cierto para las epístolas de Gálatas, por ejemplo, la epístola de Gálatas, sino que también sabemos que las epístolas de Pablo y que los escritos del Evangelio eran ampliamente circulados entre las congregaciones e iglesias del primer siglo que habían sido establecidas. Entonces, como un asunto de reconocimiento histórico, la iglesia, al mirar hacia atrás en los siglos II, III y IV, diría, bueno, sabemos que este libro en particular fue recibido y citado como autoritativo desde el principio. Recuerden que mencioné que algunos de estos libros extracanónicos, como la carta de Clemente, donde Clemente cita, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, y uno ve la cita autoritativa de libros que había sido recibido por la comunidad cristiana primitiva como autoritativo. O sea, Clemente recibe la carta de Corintios como autoritativa, ¿verdad? Ese fue el segundo criterio. Una carta que hubiera sido recibida por todas las comunidades en los primeros siglos, ¿verdad?, como autoritativa. Entonces, incluso en la Biblia misma, Pedro menciona las cartas de Pablo como incluidas entre la categoría de escritura. Ese es el segundo filtro, ¿verdad?, que hayan sido recibidas por todas las comunidades. Entonces, bueno, la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, pasaba por el primer filtro. No necesitaba pasar por el segundo filtro, que era que todas las comunidades la reconocieran. No, porque ya la carta aquí lo dice en 2 de Pedro 1:1, que Simón Pedro tomaba, ¿qué sería la autoridad para decir yo lo escribí, ¿verdad? Yo lo escribí. Bueno, vamos a seguir analizando este intercambio. Decís, como comunidad de fe aceptamos estos libros. Ok, ¿son infalibles ustedes como comunidad de fe para aceptar estos libros? Decís, como comunidad de fe aceptamos estos libros. Ok, ¿son infalibles ustedes como comunidad de fe para aceptar estos libros? ¿Son infalibles ustedes como comunidad de fe para aceptar estos libros? Pues aquí la suposición de Santiago Alarcón es que para aceptar los libros sagrados necesitamos ser una comunidad de fe infalible. Pero bueno, nosotros somos personas falibles, que podemos aceptar la infalible palabra de Dios. En toda la historia de la humanidad no ha existido un hombre infalible. Concuerdo al 100% con aquellos dichos populares como el de nadie es perfecto o el de perfecto solamente Dios. Pues fuera de Cristo no ha existido un ser humano perfecto. Recordamos nosotros que Moisés asesinó a un egipcio. ¿Era acaso Moisés perfecto? Claro que no. Pero eso no fue obstáculo para que él oyera la infalible palabra de Dios y la aceptara. Y no solamente eso. Aunque él no era infalible, fue inspirado para escribir las Sagradas Escrituras en su tiempo. Ahora bien, Pedro no era infalible. En Mateo 16:23 vemos que Jesús mismo, vamos a leer Mateo 16:23. Vamos a leerlo, permítame tantito. Y dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miren nada más. Santiago Alarcón cree que para que nosotros podamos aceptar la infalible palabra de Dios, necesitamos ser infalibles o pertenecer a una comunidad infalible. Mi estimado
hermano, tú que me escuchas, no vas a encontrar una comunidad infalible. Porque todas las comunidades están conformadas por personas falibles. Perfecto solamente Dios. Perfecto solamente Dios. Ya vimos ayer evidencias, y pueden ver el video del día de ayer, donde van a ver evidencias de que, bueno, la Iglesia Católica no es infalible ni en los concilios, ni en el Papa. La Iglesia Católica no es infalible. Perfecto, perfecto solamente Dios. Amén. Perfecto solamente Dios. Ahora, vamos a seguir viendo el video. Decís, como comunidad de fe aceptamos estos libros. Ok, ¿son infalibles ustedes como comunidad de fe para aceptar estos libros? Bueno, pues no necesitamos ser una comunidad infalible para aceptar los libros, porque la infalibilidad no se encuentra en nosotros. La infalibilidad se encuentra en nuestro Dios. La infalibilidad se encuentra en nuestro Dios. Y bueno, sabemos que Pedro no era falible, ¿verdad? Digo, no era infalible, ¿verdad? Por eso la premisa de Santiago Alarcón queda refutada inmediatamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios es infalible? Porque la misma palabra de Dios lo testifica de esa manera, ¿verdad? Solamente hagámonos la pregunta, ¿el Dios que adoramos puede cometer errores? ¿El Dios que adoramos puede cometer errores? De ninguna manera. ¿Por qué no? Porque su naturaleza misma es perfecta. Por tanto, es imposible que Él se equivoque. Dios no tiene una naturaleza caída como la naturaleza humana. La posibilidad de caer en el error está en nuestra naturaleza. Por tanto, no podemos ser infalibles ni tener comunidades infalibles. Porque toda comunidad está conformada por personas falibles. El concepto bíblico y teológico de infalibilidad se basa primero en que Dios es verdad en sí mismo. Leamos Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es la verdad. Él es la verdad. En otra porción de la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre, no hace excepción. ¿Existirá algún hombre que jamás haya mentido? ¿Existirá un hombre que jamás haya mentido? Leamos Tito, capítulo 1, versículo 2, que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. La mentira no forma parte de su naturaleza. Pero habrá un solo hombre que nunca haya dicho una mentira. Mis amados hermanos, hay gente que miente. Hay falsos maestros que mienten a propósito para engañar a la gente. Hay personas, por otro lado, que pueden tener la más sincera intención, pero que están predicando mentiras. Aunque no sea la intención de ellos engañar a la gente, pero por su ignorancia están predicando mentiras. Vemos nosotros que la Iglesia Católica y muchos sacerdotes a lo largo de los siglos han fomentado el culto a las imágenes. Así se llama, culto relativo a las imágenes. Cuando en Mateo capítulo 4, versículo 10, en la Biblia de Jerusalén podemos leer,
Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Este versículo excluye cualquier otro tipo de culto. El único culto que Jesús enseñó y aprobó era el culto dirigido a Dios. Pero hay muchos falsos maestros que han engañado por siglos a la gente, fomentando el culto relativo a las imágenes, un culto que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron a la iglesia. ¿Habrá un solo hombre que nunca haya dicho una mentira? Qué terrible, ¿verdad? Claro que no somos perfectos, pero podemos mejorar cada día y podemos mejorar a través de la palabra del Señor. Todos los hombres han mentido en alguna ocasión porque mentir es parte de la naturaleza humana. Algunos lo hacen adrede y hay otros falsos maestros que enseñan mentiras a causa de su ignorancia. Pero Dios es perfecto en todos sus caminos. Dios es perfecto en todos sus caminos. Salmos 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él buscan refugio. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Aquí primero nos lanza la primera afirmación y luego nos explica el por qué. Dice que Dios es perfecto en su camino y acrisolada es la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Solo Jehová tiene caminos perfectos y solo la palabra de Jehová es acrisolada, lo que significa que es pura y sin mancha. Solo la palabra de Jehová es pura y sin mancha. Nunca ha hablado mentira, nunca se ha equivocado, por eso es que es infalible. Pero el hombre, no existe uno solo que no haya dicho una sola mentira. Por eso no podemos decir que la palabra del hombre es acrisolada, lo que significa que es pura y sin impurezas. Solamente la palabra de Jehová. Su palabra es el mapa que Dios nos ha dado para guiarnos en la vida. Si nos aferramos a su palabra, encontraremos la dirección y la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones y enfrentar los desafíos de la vida. La palabra de Dios también nos revela su carácter. La palabra de Dios nos revela su amor y su misericordia. A medida que estudiamos las Escrituras, aprenderemos más sobre quién es Dios y cómo Él nos quiere llevar a un lugar de intimidad con Él. Con último punto respecto a esta infalibilidad de Dios es que su conocimiento y su voluntad son absolutamente perfectos. Salmos 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él lo sabe todo, por eso es perfecto, porque Él lo sabe todo. Él no puede cometer errores de ignorante. Nosotros sí, por nuestro conocimiento tan malo, no conocemos todo. Incluso las Sagradas Escrituras son como un océano. Por más que nos esforcemos en conocer cada parte de ese océano, no lo alcanzaremos a conocer a toda su vastedad, ¿verdad? Pero podemos zambullirnos en la palabra de Dios y conocer, experimentar, vivir en la palabra. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Recordemos esto: nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por lo tanto, Dios no comete errores ni puede equivocarse, porque su sabiduría, su conocimiento y su naturaleza son inherentemente perfectos y no hay nadie como Él.
el Papa no es como él. Y las congregaciones, las iglesias locales, no son perfectas como lo es Dios, porque están conformadas por hombres imperfectos, por hombres falibles. Vamos a seguir viendo este video. O sea, vos creés que la iglesia no es infalible, por ende, independientemente del número de personas que abrace un determinado canon, la iglesia como tal, como comunidad de fe, puede fallar, es falible. ¿Cómo sabés que no ha fallado? No sé qué pasa aquí, no puedo volver a poner el video. Ok, vamos a ver, vamos a volver a poner. O sea, vos creés que la iglesia no es infalible, por ende, independientemente del número de personas que abrace un determinado canon, la iglesia como tal, como comunidad de fe, puede fallar, es falible. ¿Cómo sabés que no ha fallado? ¿Cómo sabemos que la iglesia no ha fallado? Mis amados hermanos, pues yo creo que aquí podemos nosotros ver a lo que pasó anteriormente, ¿verdad? La iglesia del Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que sería la iglesia del Nuevo Testamento. Lo repito, la iglesia del Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que sería la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del primer siglo, la iglesia del Antiguo Testamento cometió errores. La iglesia del Antiguo Testamento cometió errores. La iglesia en el Antiguo Testamento cayó muchas veces en idolatría, porque no era perfecta. Cuando el Mesías llegó, el magisterio de esa iglesia condenó a Jesucristo a morir en la cruz. Y lo tacharon como si fuera un hereje, porque ellos no tenían un magisterio perfecto, no tenían un magisterio infalible. A pesar de que a ellos se les confiaron las sagradas escrituras, ellos no eran perfectos, no eran una iglesia perfecta. No eran una iglesia perfecta. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Tienen sus Biblias, pueden buscarlo. Yo mientras voy a buscar aquí. Ok, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ¿era una iglesia imperfecta? Sí. Pero a ellos se les confió la infalible palabra de Dios. Entonces Santiago Alarcón habla de que es necesaria una iglesia infalible. No, nunca la ha habido. Porque los miembros de la iglesia fallamos. Los miembros de la iglesia cometemos errores. Si lo sabrá la iglesia católica, cuyos líderes han hecho atrocidades a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede Santiago Alarcón hablar de una iglesia infalible cuando su iglesia evangelizó a filo de espada en las cruzadas? Y cuando aquí, en la Nueva España, su iglesia evangelizó a filo de espada y esclavitud. ¿Cómo puede decir que esa iglesia no se equivoca si se ha equivocado tantas veces? Persiguieron y asesinaron a hombres que amaban a Dios y cuyo único pecado fue traducir la Biblia al lenguaje de la gente. ¿Cómo puede Santiago Alarcón hablarnos de que su iglesia es infalible? Esa solamente se la creen los católicos romanos,
porque los ortodoxos no creen que la Iglesia Católica sea perfecta, la Iglesia Católica Romana, específicamente hablando. Qué terrible, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir viendo aquí el video, a ver si encontramos alguna otra cosita que podamos comentar. O sea, vos creés que la iglesia no es infalible, por ende, independientemente del número de personas que abrace un determinado canon, la iglesia como tal, como comunidad de fe, puede fallar, es falible. ¿Cómo sabés que no ha fallado? Decía, sabemos que ha fallado, sabemos que ha fallado. La iglesia no es infalible. Pero Dios, el Dios de la iglesia, es infalible. Uno de los hermanos que fue mi maestro en la infancia, un hombre al que vi debatir muchas veces sobre la verdad de la palabra de Dios, él me decía que el punto que hace la diferencia en todos los grupos de cristianos radica en su grado de obediencia a la palabra de Dios. Si todos tuviéramos el mismo grado de obediencia a la palabra de Dios, no habría diferentes doctrinas. Pero dado que no todos nos apegamos a la enseñanza bíblica correcta, ¿verdad? Es que hay tantos grupos que enseñan diferentes cosas. Es muy importante el grado de obediencia a la palabra de Dios. Es el que hace toda la diferencia. Vamos a seguir viendo el video y ahorita lo seguimos comentando. De hecho, quiero decirte, Johnny, que hubo la mayor parte del tiempo de existencia del cristianismo, la comunidad de fe en su plenitud creía que los deuterocanónicos eran palabra de Dios. Eso te juega en contra, Johnny. Es pegarte un tiro en el pie, porque si es criterio de autenticidad el hecho de la cantidad de gente que crea en un determinado conjunto de libros como palabra de Dios, te quiero decir que la mayoría, durante la mayor parte del tiempo en la que el cristianismo ha existido, ha creído que los deuterocanónicos son palabra de Dios y hoy vos lo rechazás. Entonces ese criterio no puede ser de validación porque te pegás un tiro en el pie, Johnny. Tenés que aceptar entonces los deuterocanónicos. La mayor parte del mundo cristiano en la actualidad acepta los deuterocanónicos como palabra de Dios. Bueno, aquí qué podemos decir. La iglesia, aquí está él hablando un argumento de antigüedad, apelando a la antigüedad. La iglesia católica durante siglos afirmaba que el sol giraba alrededor de la tierra, por eso es que tuvieron sus conflictos con Galileo, por eso es que lo detuvieron, por eso es que quisieron que él se retractara, porque la iglesia romana enseñaba que el sol giraba alrededor de la tierra. Durante siglos esta fue la creencia, pero no por su antigüedad, no porque todos los cristianos católicos romanos creían que el sol giraba alrededor de la tierra, no por eso era cierto. Entonces apelar a la antigüedad aquí es una falacia lógica, muy fácil de detectar. Santiago Alarcón critica a Jonathan Ramos y le acusa de ofrecer falacias de kindergarten, pero esta es una de ellas, fácil de identificar, fácil de refutar. Es que unánimemente la Iglesia Católica afirmaba que el sol giraba alrededor de la tierra, pues estaban unánimemente equivocados. Pero si nosotros recordamos lo que fue Romanos 3, vamos a ver, dice, mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? Ya lo leímos, al pueblo de Israel. Es al pueblo de Israel a quien Dios le confió la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel, como lo marcan testimonios como el del historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, que en su obra Contra Apión afirmaba que los deuterocanónicos no eran libros considerados como sagrados. El mismo Jerónimo de Estridón, aquel que fue enviado por el Papa Dámaso a recopilar los escritos que eran considerados como sagrados, él mismo afirmó literalmente que los deuterocanónicos no eran libros considerados como sagrados.
Atanasio también lo dijo, que los deuterocanónicos no eran libros considerados como sagrados. ¿Por qué? Porque los judíos no los consideran sagrados. Y es a los judíos a los que les ha sido confiada la palabra de Dios. Todos los escritores, aún de los libros del Nuevo Testamento, eran judíos conversos. Bueno, porque Lucas no era judío de nacimiento, pero era converso al judaísmo. A ellos se les confió la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir viendo qué otra cosita podemos encontrar en este video. De hecho, quiero decirte, Johnny, que hubo la mayor parte del tiempo de existencia del cristianismo, la comunidad de fe en su plenitud creía que los deuterocanónicos eran palabra de Dios. Eso te juega en contra, Johnny. Es pegarte un tiro en el pie, porque si es criterio de autenticidad el hecho de la cantidad de gente que crea en un determinado conjunto de libros como palabra de Dios, te quiero decir que la mayoría, durante la mayor parte del tiempo en la que el cristianismo ha existido, ha creído que los deuterocanónicos son palabra de Dios y hoy vos lo rechazás. Entonces ese criterio no puede ser de validación porque te pegás un tiro en el pie, Johnny. Tenés que aceptar entonces los deuterocanónicos. La mayor parte del mundo cristiano en la actualidad acepta los deuterocanónicos como palabra de Dios. Bueno, esto ya le hablamos, ¿verdad? Si hablamos del Antiguo Testamento, son los judíos principalmente los que deciden y definen. Pero sobre de esto, bueno, sabemos nosotros que esto no fue así. Ya vimos testimonios tempranos de gente preparada dentro del cristianismo que afirmaban que los deuterocanónicos no eran considerados como escritos sagrados. Entonces, bueno, si muchos después aceptaron que sí, bueno, fue necedad, es necedad, porque la evidencia ahí está, de que no son libros que los judíos tengan como sagrados aún en nuestros días. Aún en nuestros días ellos no los tienen como libros sagrados, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué otra cosita encontramos. Entonces, este criterio que vos decís, como comunidad de fe lo aceptamos, es pegarte un tiro en el pie, te juega en contra, Johnny. Nuevamente, según estos criterios, Primera de Clemente es palabra de Dios. O sea, mostrame en el listado de criterios que vos me presentaste, y esto es algo que tampoco me vas a responder, mostrame en el listado de criterios que vos me presentaste para identificar un documento inspirado, ¿cuál es el criterio que Primera de Clemente no cumple? Porque si el cumplimiento de los criterios que vos me estás presentando en un listado demuestran efectivamente y nos da seguridad de que el documento que está siendo analizado es palabra de Dios, mostrame qué criterio de los que me presentaste no cumple Primera de Clemente. Me lo tenés que mostrar. ¿Qué criterio de canonicidad no cumple la primera carta de Clemente? Bueno, la primera carta de Clemente es atribuida a Clemente de Roma, probablemente a finales del primer siglo. Es un escrito cristiano muy antiguo, pero no fue incluido en el canon bíblico por varias razones. El primer filtro es que no fue escrita por un apóstol. La iglesia primitiva consideraba que los escritos canónicos debían provenir de los apóstoles o de personas directamente relacionados con ellos, como Marcos y Lucas. Aunque la evidencia histórica sugiere que Clemente conoció a los apóstoles y pudo haber aprendido de ellos, no hay pruebas contundentes de que haya sido un discípulo en sentido formal, como lo fue Timoteo o Tito, que fueron discípulos de Pablo. De ellos hay una evidencia categórica de que fueron discípulos en sentido formal, no solamente oyentes ocasionales del apóstol o acompañantes ocasionales del apóstol, no. Timoteo y Tito eran discípulos formales de Pablo. En resumen, Clemente de Roma
fue un líder importante de la iglesia primitiva que probablemente tuvo contacto con Pablo, pero no hay certeza absoluta sobre el grado de su discipulado. Es el primer filtro que no lo pasa. Segunda, no fue reconocido universalmente como escritura inspirada. Bueno, ya vimos nosotros que Segunda de Pedro sí fue escrita por un apóstol, por lo cual es considerado sagrado. El primer filtro no necesitó pasar al segundo filtro de ser reconocido por todas las demás iglesias. Pasó el primero, Segunda de Pedro, por eso es que no necesitó pasar por el segundo filtro. Ahora, en cuanto a la carta de Clemente, no fue reconocida universalmente como escritura inspirada. Aunque la carta fue altamente valorada en algunas iglesias, especialmente en la iglesia de Corinto y la iglesia de Roma, no fue aceptada de manera universal como parte del canon del Nuevo Testamento. Algunos la consideraban edificante, pero no al nivel de los evangelios o las cartas apostólicas. Punto número 3. La carta de Clemente no reclama inspiración divina. A diferencia de las cartas de Pablo o de Pedro, como ya vimos que en 2 de Pedro 1.1 dice que Pedro reclama esa autoría, ¿verdad? Y también hacen mención a ser inspiradas por Dios, o esto lo escribo por mandato del Señor, como hacen algunas cartas. La carta de Clemente no hace afirmaciones directas de inspiración divina. Punto número 4. Su contenido es más pastoral que doctrinal. La carta es una exhortación a la unidad, es una exhortación a la obediencia en la iglesia de Corinto. O sea, va dirigida a una sola iglesia, no era circular. La carta es una exhortación a la unidad y a la obediencia de la iglesia de Corinto, basada en ejemplos del Antiguo Testamento y enseñanzas cristianas. Pero no presenta doctrinas fundamentales nuevas. No presenta doctrinas fundamentales nuevas, no aporta. En resumen, aunque la carta de Clemente es valiosa históricamente y espiritualmente, no cumplió con los criterios para ser considerada parte de la Biblia. Sin embargo, era tan apreciada en algunas iglesias que la leían junto con las escrituras, pero esto fue en algunas iglesias, no era universalmente aceptada. Vamos a ver qué más encontramos. Entonces, este criterio que vos decís, como comunidad de fe lo aceptamos, es pegarte un tiro en el pie, te juega en contra, Johnny. Nuevamente, según estos criterios, Primera de Clemente es palabra de Dios. O sea, mostrame en el listado de criterios que vos me presentaste, y esto es algo que tampoco me vas a responder, mostrame en el listado de criterios que vos me presentaste para identificar un documento inspirado, ¿cuál es el criterio que Primera de Clemente no cumple? Porque si el cumplimiento de los criterios que vos me estás presentando en un listado demuestran efectivamente y nos da seguridad de que el documento que está siendo analizado es palabra de Dios, mostrame qué criterio de los que me presentaste no cumple Primera de Clemente. Me lo tenés que mostrar. Bueno, pues ya hablamos de este punto. Vamos a ver qué más encontramos. De hecho, quiero decirte, Johnny, que hubo la mayor parte del tiempo de existencia del cristianismo, la comunidad de fe en su plenitud creía que los deuterocanónicos eran palabra de Dios. Eso te juega en contra, Johnny. Es pegarte un tiro en el pie, porque si es criterio de autenticidad el hecho de la cantidad de gente que crea en un determinado conjunto de libros como palabra de Dios, te quiero decir que la mayoría, durante la mayor parte del tiempo en la que el cristianismo ha existido, ha creído que los deuterocanónicos son palabra de Dios y hoy vos lo rechazás. Entonces ese criterio no puede ser de validación porque te pegás un tiro en el pie, Johnny. Tenés que aceptar entonces los deuterocanónicos. La mayor parte del mundo cristiano en la actualidad acepta los deuterocanónicos como palabra de Dios. Bueno, pues esa es una falacia ad populum, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica en su mayoría, bueno, la mayoría de cristianos son católicos romanos, al menos aquí en México. Y ellos creen
que es válido dar culto relativo a las imágenes. Somos una minoría los evangélicos en México, pero nosotros nos apegamos a la verdad bíblica en Mateo 4:10, que podemos leer en la Biblia de Jerusalén, que dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. O sea, el que mucha gente afirme lo contrario no quiere decir que estén en la verdad. Pocos afirmamos la verdad. No es necesario que todos la afirmen, que todos la crean. Muchos creen a la mentira. De la misma manera, muchos católicos creen que los deuterocanónicos son libros inspirados, pero eso no lo creyeron ni siquiera los judíos del primer siglo. Eso no lo creyó Jerónimo de Estridón, aquel enviado del Papa a investigar cuáles eran los libros sagrados. Él dijo que los deuterocanónicos no lo eran. Atanasio dijo lo mismo. Orígenes de Alejandría dijo lo mismo, que los deuterocanónicos no eran considerados como sagrados. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? A un montón de gente que por pura necedad siguen insistiendo en que son sagrados, a pesar de que los judíos les han dicho que no lo son. ¿A quién le hacemos caso? Pues a los que saben, a los que se les confiaron las Sagradas Escrituras. Vamos a ver si encontramos otro punto más que analizar hoy. De hecho, quiero decirte, Johnny, que hubo la mayor parte del tiempo de existencia del cristianismo, la comunidad de fe en su plenitud creía que los deuterocanónicos eran palabra de Dios. Bueno, pues de momento hasta aquí le vamos a dejar. Va a haber una tercera parte donde ya analizaremos los argumentos más fuertes de Jonathan Ramos. Haremos una comparativa con la afirmación de Santiago Alarcón y la respuesta que dio Jonathan Ramos. Ya no va a ser tan largo el último video, pero va a ser, yo creo que el mejor, porque las buenas argumentaciones que hizo Jonathan Ramos serán analizadas en el próximo video. Ahí va a estar muy bueno. Yo les recomiendo que no se lo pierdan. Voy a intentar hacerlo mañana o el domingo. Ya esténse pendientes al canal. Ahí voy a postear para cuándo y a qué hora va a ser. Denle like al video y bueno, denle en la campanita de notificaciones para que ustedes se enteren inmediatamente cuándo va a ser la tercera parte de este video. Les invito a que revisen los videos anteriores. Hay buen material en este canal. Entonces, bueno, este es el momento esperado por todos en que todos pueden participar. Recuerden que aquí todos somos respuestas evangélicas y que pues aquí no necesitan poner un super chat para que sus comentarios salgan en la pantalla, ¿verdad? No pasa nada. Y ahora si quieren apoyar el ministerio lo pueden hacer. Hay varias cositas en las que pueden ser de bendición para la congregación en la que yo acudo. Para el saloncito de los niños. No tenemos saloncito de niños. Están los niños muy precariamente. Les hacen falta muchas cosas. Entonces, si algunos de ustedes quieren apoyar, en mi página de YouTube, ahí está el link hacia el PayPal, por si quieren ofrendar algo para los ministerios en los que yo estoy involucrado en la iglesia. Yo dirijo la alabanza en mi congregación, dirijo el discipulado, y también predico en 2 congregaciones entre semana. Y son congregaciones pequeñas a las que les hacen falta muchas cosas, ya sean cables para los instrumentos, mantenimiento a los instrumentos que ya lo necesitan, una mezcladora que se descompuso, etc. Todo lo que ustedes quieran apoyar va a ser para la obra de Dios en las congregaciones en las que yo acudo, en las que yo sirvo. Pero bueno, vamos a leer los comentarios, ¿verdad? Dice, podemos saberlo dado a que Pedro se presenta en la carta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí vemos que Samuel Avilés encontró lo mismo, ¿verdad? La segunda carta de Pedro no necesitó pasar por el segundo filtro. El segundo filtro era que fuera aceptada en todas las comunidades. No necesitó, porque
pasó el primer filtro. Tiene autoridad apostólica. Tiene autoridad apostólica precisamente por esto que acaba de leer nuestro hermano. Mar Mancilla dice: Dios le bendiga, hermano y pastor Efraín. Bueno, no soy pastor. Lo que sí soy predicador. Porque predico en 2 congregaciones. Si yo no tuviera un trabajo secular, bueno, entonces podría visitar a los enfermos, podría yo visitar a los hermanos de las congregaciones, dedicar más tiempo al evangelismo, dedicar más tiempo a mi ministerio de internet, pero no puedo. Y como no puedo ostentar el título de pastor, aunque he estudiado en el instituto de mi congregación, de mi asociación, pero no puedo ser pastor porque no puedo cumplir con todo lo que tiene que hacer un pastor, que es bastante. Yo solamente soy predicador, dirijo la alabanza y dirijo el discipulado en mi congregación, y ocasionalmente, muy esporádicamente, mis videos de YouTube, pero ahora los voy a hacer más seguido, mis amados hermanos. Ustedes apoyen con su preferencia, con su like, compartan por favor, para que mucha gente se entere. Hay mucha gente que no conoce el canal, y en parte es mi culpa, porque yo no le he dado mucho seguimiento al canal. Pero bueno, ustedes nos pueden echar la mano. Mucho harán compartiendo este video en los canales de debate en los que ustedes participen. Mucho harán con compartir en Facebook, en sus congregaciones, para sus hermanos en la fe, ¿verdad?, que están ahí en su congregación. Sería de bendición. Si ustedes quieren que aquí comparta lo mismo que doy en el discipulado, bueno, pues ustedes coméntenlo. Ahorita estamos dando teología propia, precisamente. Ya vimos hermenéutica, ya vimos exégesis, ya vimos homilética, ya vimos muchos temas. Ahorita estamos en teología propia. Samuel Avilés dice: aunque cabe decir, hermano, que la iglesia, en cuanto a los temas cristológicos y decisiones dogmáticas que no contradicen a la escritura o tienen un fundamento en ella, tiene infalibilidad como el credo niceno. Mire, mi amado hermano, yo como cristiano pentecostal, orgullosamente pentecostal, yo puedo estar de acuerdo con todo aquello que la iglesia católica o la ortodoxa enseñen, que tenga sólido sustento en la infalible palabra de Dios. Pero tranquilamente puedo tirar a la basura toda aquella doctrina que no cuente con sustento en la palabra de Dios, sino que surja de la mente de hombres falibles. Samuel Avilés dice: no se oye el video de Jonathan Santiago. Bueno, creo que fue un ratito que no se escuchó, de repente ya se escucha. Bueno, disculpen, mis amados hermanos, aquí estamos apenas aprendiendo a usar este programa, y bueno, pues ustedes disculparán, de poquito en poquito lo vamos a ir dominando y ya no tendremos tantos errores. Samuel Avilés dice: libros de la Biblia del Nuevo Testamento donde se presentan los autores son las 13 cartas del apóstol Pablo, de Romanos a Filemón, carta de Santiago, las cartas de Pedro, la carta de Judas y Juan el Apocalipsis. Dice: si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Dice: pido disculpas por ser de Buenos Aires. No, mi estimado, no tiene por qué disculparse. Aunque bueno, los bonaerenses son tremendos, ¿verdad? Es como aquí los chilangos, que donde no hay un solo lugar en la tierra donde no se encuentre un chilango. Y esos chilangos en muchas ocasiones son bien alzaditos como buen bonaerense, ¿verdad? Dice: es perfecto, mi hermano. Si Dios es perfecto. Perfecto solamente Dios. Todos cometemos errores, ¿verdad? Pero aunque todos cometemos errores, todos podemos mejorar. Y es a través de la palabra del Señor que podemos ir mejorando de poquito en poquito. Samuel Avilés dice: la iglesia, al ser columna y baluarte de la verdad, de acuerdo a 1 Timoteo 3:15, nosotros podemos tener la seguridad de que el canon neotestamentario es correcto. Claro que esto no significa que sea infalible, pero el canon, al ser un desarrollo en una doctrina fija que haya existido desde siempre, es racional. Que al principio no haya existido un convenio unánime, pero podemos confiar que el Espíritu Santo aprobó el canon de la iglesia. El pueblo no puede ser engañado en su totalidad, y el pueblo cristiano no apostatará, sobre todo en algo tan importante como el canon. Bueno, aquí cabe mencionar que este segundo criterio de autoridad, que era de que
todos, las comunidades consideraran ese libro como sagrado, era importante, pero esos libros no son sagrados porque lo dice la iglesia. Esto no es así. Se los comentaba yo, es como Michael Jordan, ¿no? Cada comentarista deportivo debe de tener un top 5 de los mejores jugadores de toda la historia. La mayoría tendrá a Michael Jordan en el número 1, de los más grandes de toda la historia. Esto puede variar. Pero Michael Jordan no es uno de los más grandes de toda la historia porque lo digan los comentaristas deportivos. Michael Jordan no es uno de los más grandes porque lo dijeron en la cadena de ESPN. Michael Jordan es uno de los más grandes de todos los tiempos por mérito propio, igual que los libros sagrados. Son sagrados porque fueron inspirados. No están en el canon. ¿Cómo le diré? ¿Cómo lo pondremos? Están en el canon por mérito propio, ¿verdad? Así como los comentaristas, Michael Jordan no es el más grande porque lo dicen los comentaristas. Así, los escritos sagrados no son sagrados porque lo dice la iglesia, ¿verdad? Jordan es uno de los mejores por mérito propio. De la misma manera, los escritos sagrados son sagrados por mérito propio, no porque lo diga la iglesia. La iglesia podría decir que no, pero si fueron escritos bajo inspiración por los apóstoles o por sus discípulos de los apóstoles, entonces son sagrados. No podemos nosotros negar eso, pero es por mérito propio, ¿verdad? No es que los primeros siglos esos libros no eran sagrados y súbitamente de un día para el otro en el concilio ya se convierten en sagrados. No, esto no es así. Dios bendiga, hermano. Respuestas Evangélicas desde Massachusetts. Dios me lo bendiga, José Ramírez. Robinson Díaz dice: Dios te bendiga desde Chile. Dios le bendiga hasta por allá donde se encuentra mi amado hermano. Había unos comentarios que se habían escapado por acá. Precisamente porque... A ver, aquí dice José Gutiérrez: me gusta este canal. ¡Qué bendición, José Gutiérrez! Creo que ayer andábamos comentando, o ahora andábamos comentando en el video de ayer. Me da gusto saber que estuvo aquí. Robinson Díaz dice: no sabía eso de Clemente y gracias por explicar esto. Bueno, pues es importante que lo estudiemos un poquito juntos, ¿verdad? Samuel Avilés dice: Melitón de Sardes, en consecuencia, cuando fui al este y llegué al lugar donde se predicaba y hacían estas cosas, aprendí con precisión los libros del Antiguo Testamento y se los envié a usted, tal como está escrito a continuación. Sus nombres son los siguientes: de Moisés 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jesús Nave dice, no, ahí no sé qué quiera decir, pero bueno, dice Jueces, Ruth, Reyes, 4 libros de las Crónicas, los Salmos de David, los Proverbios de Salomón, también llamado Sabiduría, dice Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job. De los profetas tenemos a Isaías, Jeremías. De los 12 profetas, un libro, dice Daniel, Ezequiel, Esdras, de los cuales también se han hecho los extractos, dividiéndolos en 6 libros, tales como las palabras de Melitón. Esto lo escribió Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica, libro número 4, capítulo 26. Mire qué hermosos aportes nos ofrece Samuel Avilés. La verdad es que aquí todos somos respuestas evangélicas y aquí pueden colocar este tipo de aportaciones que quedan para la posteridad, que nuestros hermanos podrán disfrutar. Amén. Bueno, aquí dice Flores Rosas: hola, bendiciones. Dios le bendiga, Flores Rosas, qué bueno que está por aquí. Hermano Samuel Avilés dice: hermano, por fin he podido cumplir con el objetivo que había dicho anteriormente y ahora ya soy seminarista bíblico para ser diácono evangélico. Mire nada más, qué bendición, mi hermano Samuel Avilés. Yo le felicito. Qué bueno que personas como usted se interesen en conocer, en adentrarse, ¿verdad? Decíamos que la palabra de Dios es como un vasto océano
El conocimiento que contiene la palabra de Dios es un vasto océano. Jamás podremos nosotros explorarlo todo tan vasto como es. Pero podemos sumergirnos en ese océano y conocer las bellezas en esa parte donde estamos. Y mientras más nosotros nos sumerjamos, más conoceremos de ese vasto océano, ¿verdad? Y usted, bueno, va a profundizar un poquito más. ¡Qué bendición! Samuel Avilés dice, los propios eruditos católicos reconocen que el canon hebreo era reconocido por muchos padres de la iglesia. Pues esto es cierto. Dicen que se escucha un tren. Sí, mis amados hermanos, yo vivo cerca de, bueno, no tan cerca de las vías del tren, pero a esta hora de la noche esto se escucha bastante, ¿verdad? Por el silencio que hay alrededor. Dice, bueno, Samuel Avilés dice, bueno, aunque cabe decir que en algunas cartas, por el hecho de que no hay presentación apostólica como Hebreos y las cartas de Juan, debemos entonces sujetarnos al consenso unánimo de los padres. Dice Samuel Avilés, sí, Santiago Alarcón está seguro de la infalibilidad papal. ¿Por qué no le cree al Papa Juan IV que dijo lo siguiente del pecado original, Inmaculada Concepción de María? En primer lugar, es una locura blasfema decir que el hombre está sin pecado, lo cual nadie puede ser, sino solo el único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que fue y nació sin pecado. Porque todos los demás hombres, habiendo nacido en pecado original, son conocidos por llevar la marca de la transgresión de Adán. Esto lo dijo Papa Juan IV. Pues vemos nosotros que la Iglesia Católica se contradice. Los papas se contradicen. Contradicen algunas veces a los concilios, ¿verdad? Y bueno, pues para mí ha sido un gusto, un placer el poder compartir con todos ustedes este tiempo de estudio. Les digo que vamos a hacer la tercera parte de este análisis. Yo sé que no se aprende mucho conmigo, pero aunque sea poquito, algo se llevan, algo se llevan. Pues si este video fue de bendición para ustedes, dejen sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas.